Imagina que todo lo que te quitaron, todo lo que pensaste que jamás volverías a tener, todo lo que lloraste en silencio, está a punto de regresar, pero multiplicado, renovado, glorificado. No estás viendo este mensaje por casualidad. Estás a punto de recibir una palabra que puede marcar el antes y el después de tu historia. Porque cuando Dios promete restauración, no solo te devuelve lo perdido, te eleva a un nivel donde la bendición sobrepasa lo que imaginabas. Quédate, porque estás a un paso de entender por qué tu proceso fue tan duro y por qué la bendición que viene será la más grande de tu vida. Antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Dios, devuelve lo que perdí con tu gloria. Amén. Escríbela con todo tu corazón, no como una simple oración, sino como una entrega total, creyendo que lo que viene será mayor que lo que se fue. Esta es tu forma de activar lo que Dios está por hacer en tu vida. Hazlo ahora, que el cielo vea tu fe. Enseñanza 1. Dios es experto en restaurar lo perdido. Tal vez hoy estás mirando tu vida y ves pedazos, recuerdos rotos, relaciones que no volvieron, sueños que quedaron suspendidos en el tiempo. Sientes que ya es tarde, que hay cosas que perdiste para siempre. Pero escúchame bien, Dios es experto en restaurar lo que para ti parece irrecuperable. No importa cuántos años hayan pasado, no importa lo que fue destruido por errores, por decisiones, por personas o por circunstancias fuera de tu control. Hay una promesa viva en Joel capítulo 2, versículo 25, donde el Señor dice: «Y os restituiré los años que comió la oruga». No está hablando solo de tiempo perdido, está hablando de vida, de propósito, de oportunidades que Él mismo puede traer de vuelta multiplicadas. Cuando Dios dice que va a restaurar, no se refiere a una reparación superficial. Su restauración es profunda, completa, perfecta. Es capaz de tomar las cenizas y convertirlas en belleza. Es capaz de tomar tu historia más rota y escribir un final tan glorioso que ni tú mismo lo hubieras imaginado. Muchos piensan que Dios solo consuela, pero también reconstruye. Él no solo sana heridas, Él puede hacer que esas heridas se conviertan en testimonios de poder, de fe, de transformación. Tal vez tú ves tu vida como una casa en ruinas, donde todo lo valioso fue arrasado. Pero Dios la ve como una estructura con cimientos que aún se pueden usar. Él es el arquitecto divino que toma lo que queda y lo convierte en algo nuevo. El enemigo quiso destruirte, pero no sabía que lo que Dios construye después de la destrucción es aún más fuerte, más firme, más bello. Y quiero que lo entiendas en lo más profundo de tu corazón. No estás descalificado por lo que perdiste. No estás excluido del plan de Dios por los errores que cometiste, ni por las cosas que otros te arrebataron. Lo que Dios te prometió sigue en pie. Aunque hayan pasado muchos años, aunque hayas llorado en silencio, aunque hayas sentido que ya no hay más esperanza, Él no se olvidó de ti. Él sigue obrando, incluso cuando tú no lo ves. A veces, lo que más te duele es lo que más Dios usará. Esas lágrimas que derramaste en secreto no se perdieron, fueron recogidas por Dios. Cada una de ellas es una semilla que en su tiempo traerá fruto. Hay procesos que duelen, pero que preparan. Hay pérdidas que duelen, pero que limpian. Hay silencios de Dios que no son abandono, sino tiempo de trabajo silencioso. Porque cuando Dios actúa, lo hace en lo invisible, antes de manifestarlo en lo visible. Mira, no necesitas saber cómo Dios lo va a hacer, solo necesitas creer que Él lo va a hacer. No necesitas entender los detalles, solo confiar en su fidelidad. Él ya ha restaurado vidas imposibles, ha resucitado sueños que otros dieron por muertos, y lo puede hacer contigo. Aun si perdiste muchos años, relaciones, salud, oportunidades, Dios puede hacer que todo eso vuelva a ti con propósito, con paz, con nueva gloria. Pero hay algo importante. Debes rendirte completamente. No puedes restaurar tu vida mientras sigues atado a lo que fue.
No puedes avanzar mientras sigues mirando hacia atrás con lamento. Hoy Dios te dice: entrégame tus pedazos, entrégame tu dolor, entrégame lo que ya no sabes cómo sostener, y yo te devolveré lo que perdiste, pero mejorado, transformado, multiplicado. Y cuando Dios restaura, no lo hace solo para ti. Lo hace para que tú seas testimonio viviente de lo que Él puede hacer, para que otros, al ver lo que Él hizo contigo, crean, para que tu vida hable más fuerte que cualquier sermón, para que sepas que no fuiste olvidado, ni desechado, ni desperdiciado. Fuiste preservado para algo más grande. Así que no te resignes, no aceptes como final lo que solo era una pausa. No creas que perdiste todo, porque si tienes a Dios, aún lo tienes todo. Él es el Dios que devuelve, que renueva, que levanta. Hoy es el día para creer otra vez, para levantar la cabeza, para declarar con fe: Señor, creo que tú puedes restaurar todo lo que he perdido, y espero en ti. Enseñanza 2. Lo que perdiste no fue el final, fue parte del proceso. A veces creemos que una pérdida es el cierre definitivo de nuestra historia, que lo que se fue marcó el final de todo lo que pudo haber sido. Pero hoy quiero que escuches esta verdad con todo tu corazón. Lo que perdiste no fue el final, fue parte del proceso. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, la palabra dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Eso significa que aunque hoy no lo entiendas, aunque parezca que todo se desmoronó, Dios está obrando en silencio para llevarte hacia un final que superará todo lo que viviste al principio. Dios nunca desperdicia un dolor. Cada pérdida, cada silencio, cada lágrima tiene un propósito dentro del proceso. Él no ve tu vida como una serie de fracasos. La ve como una obra en construcción. Y en toda construcción hay demoliciones. A veces, para levantar algo nuevo, lo viejo tiene que caer. Para que puedas ver el cielo, algunas estructuras que ya no sirven deben ser removidas. No porque hayas fallado, sino porque estás siendo preparado. Hay etapas que duelen, relaciones que terminan, trabajos que se van, puertas que se cierran. Y nuestra mente dice: ya no hay más. Pero Dios dice: estoy limpiando el camino. No estás perdiendo, estás siendo moldeado. No estás terminando, estás siendo redirigido. Y si te atreves a confiar en medio del caos, verás que lo que hoy parece una pérdida, mañana será la base de tu testimonio. Dios no escribe historias incompletas. Él no deja capítulos sin cerrar. Si algo salió de tu vida, fue porque ya no era parte del destino que Él tiene para ti. No llores por lo que ya cumplió su ciclo. Agradece por lo que fue, suelta lo que ya no es, y prepárate para lo que viene. Porque si Dios permite que algo se vaya, es porque algo mejor está en camino. Eso no es consuelo barato, es una promesa respaldada por su fidelidad. A veces, lo que pierdes no es un castigo, es una protección. No te das cuenta en el momento, pero más adelante verás cómo eso que dolió tanto fue en realidad una puerta hacia tu crecimiento. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro que tú aún no puedes imaginar. Y aunque ahora todo se sienta confuso, Él ya tiene claro el propósito de cada paso. No le temas al proceso, no te resistas a lo que se está yendo. Cuando sueltas, haces espacio. Cuando confías, avanzas. Y cuando dejas que Dios dirija, todo cobra sentido. Lo que te duele hoy no te definirá. Lo que se rompió no será tu legado. Lo que perdiste no es el final, es la preparación para el nuevo comienzo que Dios ya está planeando. Ten paciencia. La obra que Dios está haciendo contigo necesita tiempo. No hay crecimiento sin poda, no hay propósito sin proceso, y no hay gloria sin una historia que atravesó el fuego. Confía en que lo que viene es mejor que lo que se fue, porque así lo prometió. El fin será mejor que el principio. Dios no te ha olvidado.
Él no dejó tus planes a la deriva. Está cuidando cada detalle, está afinando cada parte, está utilizando incluso las pérdidas como herramientas para construir algo más grande. Deja de preguntarte por qué sucedió. Empieza a decir: Señor, confío en lo que estás haciendo. Esa es la fe que transforma. Esa es la actitud que abre caminos. Tu historia no terminó con lo que perdiste. Tu historia está siendo escrita con tinta de redención, y Dios es el autor que convierte la pérdida en victoria, la tristeza en gozo, el proceso en propósito. No renuncies en medio del camino. Lo mejor aún está por llegar, y cuando llegues a ese lugar que Dios preparó para ti, entenderás por qué todo tenía que pasar como pasó. Enseñanza 3. Dios no olvida lo que sufriste en silencio. Tú y yo sabemos que hay dolores que nadie ve, lágrimas que no se derraman frente a otros, sino en la soledad de una habitación, momentos en los que parece que nadie entiende, que nadie escucha, que nadie realmente se da cuenta de lo que estás atravesando. Pero hay alguien que sí lo ve todo. Dios no olvida lo que sufriste en silencio. En el Salmo 56, versículo 8 dice: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto no es poesía, es una verdad profunda. Cada vez que lloraste sin palabras, Dios lo escribió. Cada lágrima que pensaste que se perdió, Él la guardó. Hay un lugar en el corazón de Dios donde están tus lágrimas. No fueron en vano, no fueron ignoradas, no se evaporaron al caer, fueron sembradas en tierra santa. Porque lo que el hombre olvida, Dios lo recuerda. Lo que los demás ignoran, Dios lo valora. Cada vez que te rompiste por dentro y aún así decidiste seguir, el cielo lo celebró. Cada vez que preferiste perdonar en vez de odiar, cuando nadie lo supo, Dios lo anotó. Porque Él es justo, y su justicia no olvida ni lo pequeño ni lo silencioso. A veces creemos que Dios solo actúa en los milagros visibles, en los grandes momentos. Pero la verdad es que Dios obra de manera más intensa en lo invisible. Él está presente en las noches en las que no pudiste dormir, en esos días en los que fingiste estar bien, cuando por dentro estabas destrozado. Él estuvo ahí, y no solo estuvo, sino que tomó cada lágrima y la convirtió en semilla. Lo hermoso de Dios es que Él transforma el dolor en propósito. Tus lágrimas no fueron señal de debilidad, sino de fortaleza oculta. Porque aún con el corazón hecho pedazos, no te rendiste. Aún con preguntas sin respuesta, seguiste creyendo. Y eso tiene un peso eterno. Eso tiene una recompensa divina. No hay lágrima sembrada en fe que no sea recogida en gozo. Tal vez nadie te agradeció por tu paciencia. Tal vez nadie reconoció tu esfuerzo silencioso. Tal vez quienes más amabas no vieron tu lucha. Pero Dios sí. Él no solo la vio, la registró. Y lo que Él registra, lo redime. Lo que Él guarda, lo recompensa. Puede que sientas que el mundo te dio la espalda, pero el cielo está trabajando a tu favor. Y hay una promesa que no falla. Todo lo que sembraste con lágrimas, lo recogerás con alegría. No desesperes por el tiempo. Dios no llega tarde. Él sabe el momento exacto en el que va a cambiar tu tristeza en danza. Pero antes de entregarte el fruto, te fortalece en las raíces. Por eso ha sido duro, por eso ha sido largo. No porque Dios se haya olvidado, sino porque está haciendo algo tan profundo en ti, que ni tú lo puedes medir ahora. Pero llegará el día en que todo cobrará sentido. Y ese día te acordarás de este momento y dirás: valió la pena cada lágrima, porque Dios no se olvidó de ninguna. Sigue adelante. No sueltes la fe. Aunque no veas resultados ahora, sigue creyendo. Porque lo que se hace en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que sembraste en lágrimas, lo verás florecer en bendición. Lo que ofreciste sin aplausos, lo recibirás con honra. Porque tu historia no termina en el dolor. Tu historia está siendo escrita por un Dios que transforma cada capítulo oscuro en un testimonio de luz. Él no te dejará con las manos vacías. Él no permitirá que todo ese dolor quede sin fruto.
Tus lágrimas no solo fueron vistas, fueron contadas, valoradas y guardadas. Y llegará el día en que todo el sufrimiento que viviste en silencio será respondido con gozo, con paz y con una alegría que solo Dios puede dar, porque así es Él, justo, fiel y profundamente amoroso. Enseñanza 4. La restauración de Dios siempre viene multiplicada. A veces pensamos que si Dios decide restaurarnos, simplemente nos devolverá lo que perdimos, como si solo fuera una reposición exacta de lo que se nos fue. Pero lo que muchos no entienden es que la restauración de Dios siempre viene multiplicada. Él no es un Dios de medidas exactas, es un Dios de sobreabundancia. Lo vemos claramente en Job, capítulo 42, versículo 12, y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Eso quiere decir que no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo multiplicó, lo engrandeció, lo elevó a un nivel mucho mayor que el que tuvo al principio. Dios no te devuelve para dejarte igual. Él te devuelve para promoverte, para mostrarte que lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una preparación. Todo lo que se quebró, todo lo que se te quitó, todo lo que dolió, estaba creando espacio para lo que Dios ya tenía planeado entregarte. La restauración divina no es una copia del pasado, es una versión mejorada, refinada, fortalecida, porque Dios no solo repara, renueva, no solo devuelve, transforma. El enemigo pensó que al destruir ciertas áreas de tu vida te iba a detener. Pensó que al quitarte algo valioso te desanimarías, te rendirías. Pero lo que no sabía es que sirvió como instrumento para que Dios mostrara su gloria, porque el enemigo puede quitar cosas, pero no puede tocar lo que Dios determinó multiplicar. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche de dolor, Dios la convierte en semilla para una cosecha abundante. Mira a Job, lo perdió todo, familia, salud, posesiones, su mundo se vino abajo, pero aún así, su fe no se quebró. Se tambaleó, sí, se cuestionó, sí, pero no se rindió. Y cuando el proceso terminó, Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo el doble. Su historia no terminó en ruina, terminó en bendición. Y si lo hizo con él, también lo hará contigo. Dios no olvida. Él tiene un registro perfecto de lo que te ha dolido, de lo que te ha costado, de lo que sembraste con fe aún en medio del dolor. Y cuando llega su tiempo, lo hace de una forma que sobrepasa todo lo que imaginaste. La restauración que viene para ti no será solo para consolarte. Será para mostrarte que Dios no necesita usar lo que perdiste para bendecirte. Él puede crear algo totalmente nuevo, mucho mejor y completamente inesperado. Por eso no te aferres a lo viejo. No pidas que Dios te devuelva exactamente lo que se fue. Pídele que te sorprenda. Que lo haga a su manera, en su tiempo, con su medida, que siempre es abundante. Cuando Dios restaura, lo hace con excelencia. No vuelve a llenar tu vida con lo que ya conocías, sino con lo que realmente necesitabas, aunque no supieras que lo necesitabas. Y no solo se trata de cosas materiales. Dios también restaura tu paz, tu gozo, tu fe, tu visión. A veces lo más valioso que recibimos en la restauración es la claridad que antes no teníamos. Entendemos que el proceso no fue un castigo, fue una escuela. Que lo que se fue no era una pérdida eterna, sino una preparación para una bendición mayor. Así que mantente firme. No creas que tu mejor momento fue el pasado. No pienses que lo más alto que viviste ya no volverá. Dios tiene reservado algo mejor. Y cuando llegue, entenderás por qué todo tuvo que ser como fue. Tu postrer estado será mayor que el primero, tu gozo será más profundo, tu visión será más clara, y tu fe será más fuerte. Dios no solo devuelve, Él recompensa, honra, levanta y multiplica. Y si estás esperando una restauración, prepárate, porque no viene sola, viene con extra, porque cuando Dios actúa, lo hace en grande. Enseñanza 5.
lo que perdiste no definirá tu destino. Sé que hay momentos en los que lo que perdiste pesa tanto que parece imposible mirar hacia adelante con esperanza. Te preguntas si alguna vez vas a recuperar lo que se fue, si podrás volver a soñar, si tu historia todavía tiene algo bueno reservado para ti. Y tal vez, en tu interior, te estás castigando por lo que hiciste, por lo que dejaste pasar, por las decisiones que tomaste o incluso por lo que otros te arrebataron. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. Lo que perdiste no definirá tu destino. Esa no es la última palabra. Eso no decide quién serás ni a dónde llegarás. En Lucas capítulo 8, versículo 50, Jesús dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Esa declaración no fue solo para una mujer del pasado. Es para ti, hoy. No temas, cree, porque lo que Dios va a hacer contigo no depende de lo que se fue, sino de lo que tú crees. Tu destino no está atado a tus errores, sino a tu fe. Tu futuro no se construye con los restos del ayer, sino con la certeza de que Dios sigue teniendo un plan, aunque todo a tu alrededor parezca haber colapsado. La fe no borra lo que pasó, pero sí transforma lo que puede venir. Y si hoy decides creer, aunque todavía tengas heridas, aunque aún no entiendas el porqué de todo, entonces estás activando una fuerza más poderosa que cualquier pérdida, la fe en lo que Dios es capaz de hacer contigo, a pesar de todo. Porque Él no necesita que todo esté perfecto para usarte, solo necesita tu sí, solo necesita que le creas. Lo que viviste te formó, pero no te define. El dolor que atravesaste te marcó, pero no te encadena. Hay algo más grande adelante, pero solo lo verás si te atreves a soltar la mirada del pasado y comienzas a caminar con los ojos puestos en la promesa, no en la herida. Sí, dolió, sí, fue injusto, pero eso no cancela tu propósito. Eso no le quita valor a lo que Dios soñó para ti. Muchos se quedan atrapados en lo que perdieron, repitiéndose una y otra vez la misma historia, como si el pasado tuviera poder para escribir el final. Pero el final no lo escribe tu historia anterior, lo escribe Dios. Y Él ya dijo que todo obrará para bien. No algunas cosas, no solo las buenas, todo. Incluso lo que no entiendes ahora. Y es por eso que hoy tienes que tomar una decisión. O sigues alimentando el recuerdo de lo que perdiste, o comienzas a construir sobre la fe en lo que viene. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que elegir, tienes que decidir, dejar de mirar lo que ya no está y comenzar a agradecer por lo que viene en camino. Porque el cielo se mueve cuando la fe se activa, y la fe se activa cuando dejas de temer y decides creer. Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando corazones que, a pesar de todo, siguen confiando. Gente que ha sido herida, pero no se ha rendido. Gente que ha perdido mucho, pero aún así levanta la mirada y dice: Señor, no entiendo todo, pero sigo creyendo. Esa clase de fe abre caminos donde no los hay. Esa fe redefine destinos. Esa fe es la que mueve la mano de Dios. Así que no importa cuán roto esté tu pasado, ni cuán fuerte fue tu caída. Si hoy crees, todo puede cambiar. Si hoy decides confiar, tu historia puede dar un giro que ni tú esperabas. No estás condenado a repetir lo que viviste. No estás marcado por tus pérdidas. Estás llamado a caminar en fe hacia lo que Dios ya preparó para ti. El pasado puede haber sido duro, pero el futuro está en las manos de aquel que resucita lo muerto, que restaura lo quebrado, que transforma lo imposible. Cree solamente. No temas. Cree y verás cómo Dios toma tu historia y escribe algo glorioso con ella. Enseñanza 6. Dios transforma las pérdidas en testimonios. A veces no entendemos por qué algo que amábamos tuvo que terminar. No comprendemos por qué tuvimos que perder tanto, por qué pasamos por momentos que nos rompieron por dentro, por qué tuvimos que ver cómo se desmoronaba lo que construimos con tanto esfuerzo. Pero si hoy estás respirando, si todavía estás aquí, no es casualidad. Es porque Dios no ha terminado contigo. Y lo que hoy parece destrucción, mañana será testimonio.
porque Dios transforma las pérdidas en gloria. No para que el mundo vea lo fuertes que fuimos, sino para que se evidencie que el poder nunca vino de nosotros, siempre vino de Él. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Somos frágiles, nos quebramos, lloramos, dudamos, pero aún así, dentro de nosotros hay un tesoro, y ese tesoro es la presencia de un Dios que no se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros mismos queremos rendirnos. Él no busca que seas perfecto, busca que seas moldeable, porque los vasos que se quiebran en su presencia son los que Él usa para derramar más gracia, más unción, más propósito. No menosprecies tus pérdidas, no te avergüences de lo que se rompió, no escondas tus cicatrices, porque esas mismas grietas son las que Dios usará para que su luz brille a través de ti. Él no necesita una historia impecable para glorificarse. Él necesita una vida dispuesta a decir: aquí estoy, roto, pero en tus manos, perdido, pero con fe, dolido, pero con esperanza. Cuando todo se derrumbó, tú pensaste que era el final, pero en el reino de Dios, lo que parece final es solo el comienzo. Dios no solo repara, Él reinventa, toma las ruinas y levanta algo nuevo. No para que digas: mira lo que logré, sino para que digas: mira lo que Dios hizo conmigo cuando ya no quedaba nada. Eso es testimonio, eso es gloria. Los momentos más oscuros que has vivido tienen un propósito mayor del que puedes imaginar. Algún día hablarás de ese dolor y alguien sanará. Algún día contarás lo que perdiste y alguien recuperará la fe, porque así obra Dios. Él convierte el sufrimiento en semilla de esperanza para otros. Tu historia no será una marca de derrota, será una señal de resurrección. El enemigo quiso enterrarte con esas pérdidas, quiso convencerte de que no ibas a salir, quiso etiquetarte como derrotado, pero lo que él no sabía es que cada pérdida solo te acercó más al Dios que restaura, que levanta, que transforma. Y ahora, desde ese lugar donde todo parecía perdido, Dios está preparando un escenario de victoria, para que, cuando te vean de pie otra vez, nadie pueda decir que fue tu fuerza, tu sabiduría o tu estrategia. Tendrán que reconocer que fue Dios. No importa cuánto hayas perdido, no importa si lo que se fue era importante, grande o irreemplazable. Si lo pones en las manos de Dios, Él lo usará. Y lo usará no solo para restaurarte, sino para inspirar, para enseñar, para dar vida. Porque ese es el poder de un testimonio. No es solo tuyo, también es de otros que van a ser tocados por tu historia. Así que no te calles, no escondas lo que pasaste, no te avergüences de haber sido quebrado, porque en el reino, el quebranto es el inicio de la gloria. Y Dios está escribiendo una historia contigo que no terminará en pérdida, sino en propósito cumplido. Lo que parecía destrucción será plataforma, lo que parecía ruina será semilla, y lo que parecía el fin será solo el principio de una vida que dará frutos para siempre. Porque Dios no solo transforma el presente, transforma el significado de todo tu pasado, y lo hace para que, a través de ti, otros crean, para que se vea claramente que ese poder no viene de ti, sino del Dios que hace nuevas todas las cosas. Enseñanza 7. Dios te va a sorprender con lo que viene. Puede que ahora mismo no entiendas muchas cosas. Tal vez te sientes estancado, como si nada nuevo estuviera por venir, como si ya lo hubieras visto todo, vivido todo, y no quedara mucho más por esperar. Pero te digo esto con toda convicción. Dios te va a sorprender con lo que viene. Él no ha terminado contigo. Él no se ha olvidado de ti. Y lo que está preparando es mucho más grande, más hermoso y más profundo de lo que tú podrías imaginar. Porque como dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Dios trabaja en silencio. En esos momentos donde sientes que nada pasa, es cuando más está obrando. Porque Él no necesita anunciar lo que está haciendo para que sea real. Él no necesita que lo veas, solo que lo creas. Y si hoy decides creer, aunque no entiendas cómo ni cuándo, entonces estás abriendo espacio para que su promesa se manifieste en tu vida de una manera sobrenatural. Porque la fe no espera ver para creer. La fe cree y por eso ve. Dios no te va a dar algo pequeño. No está preparando cualquier cosa. Está diseñando algo que aún no ha pasado por tu mente. Algo que superará tus expectativas, que romperá tus límites, que te hará mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo por qué tuve que esperar. Cada momento de espera, cada oración sin respuesta aparente, cada noche de incertidumbre estaba cargada de propósito. Estaba gestando una bendición tan grande que si Dios te la hubiera mostrado antes, no la habrías creído. Tú estás acostumbrado a lo posible, pero Dios habita en lo imposible. Tú piensas en lo que puedes controlar, pero Dios piensa en lo eterno, en lo que rompe esquemas, en lo que transforma por completo. Y cuando Él sorprende, lo hace con perfección. No llega tarde, no llega incompleto, llega justo a tiempo, con exactitud divina, con detalles que solo Él pudo haber preparado. Hay promesas que ya están escritas en tu nombre. Hay puertas que están por abrirse. Hay conexiones que aún no conoces, lugares que aún no pisaste, momentos que aún no viviste, y todos están en camino. Pero no vendrán como tú esperas. Vendrán como Dios sabe que los necesitas, porque su sabiduría es superior, su tiempo es perfecto, y su amor por ti es más grande de lo que puedes imaginar. Por eso, no pierdas la expectativa, no caigas en la trampa del conformismo. No digas, ya es suficiente, porque lo que viene aún no ha sido revelado. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte con lo mínimo. Te trajo para revelarte lo máximo, y cuando menos lo esperes, cuando ya hayas soltado tus propias ideas de cómo debería ser, ahí aparecerá su mano, ahí se abrirá el cielo, ahí llegará la respuesta. No te compares con lo que otros están viviendo. No te frustres por lo que aún no ha llegado. Lo tuyo es tuyo, y cuando sea el momento, lo sabrás, porque será tan claro, tan perfecto, tan lleno de propósito, que no te quedará duda de que fue Dios. Él te sorprenderá no solo para bendecirte, sino para recordarte que Él siempre ha estado presente, que nunca se fue, que siempre estuvo preparando algo mucho mayor que tu lógica. Y cuando llegue lo que Dios tiene preparado, no solo será una bendición para ti, será una confirmación para todos los que dudaron. Será una señal viva de que Dios honra a los que confían, de que Él cumple lo que promete, y de que su fidelidad no tiene límites. Prepárate, porque lo que viene no lo viste venir. Pero cuando lo recibas, sabrás que fue hecho a tu medida, con amor eterno y con gloria divina. Enseñanza 8. Tu fe durante la pérdida será recompensada públicamente. Sé que hubo momentos en los que te costó seguir creyendo, días en los que estabas rodeado de oscuridad, en los que nadie entendía lo que estabas pasando, en los que tu corazón se rompía en silencio, y aún así decidiste seguir, no porque fuera fácil, sino porque en lo más profundo sabías que Dios estaba contigo, aunque no lo sintieras. Esa fe que tuviste durante la pérdida, esa fe que mantuviste cuando todo parecía irse abajo, no ha sido ignorada. Y así como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 6, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, así será contigo. La restauración que viene será visible, será tan clara que nadie podrá decir que fue casualidad. Todos sabrán que fue Dios. Esa fe que mantuviste cuando nadie más la entendía está a punto de ser honrada, porque Dios no se queda con nada. Él ve lo que los demás no ven. Él escuchó esas oraciones que hiciste entre lágrimas, esas veces que, aún sin fuerzas, levantaste la mirada y dijiste, Señor, sigo confiando en ti. Él lo vio y lo anotó, cada acto de obediencia en medio del dolor,
cada sí que diste cuando tu alma gritaba por un no, cada paso que diste en fe, aun cuando el camino estaba cubierto de incertidumbre. Dios recompensa lo que se hace en lo secreto. No necesitas gritar tu dolor para que Él lo escuche. No necesitas demostrar tu fidelidad para que Él la valore. Él ya lo sabe, Él ya lo vio. Y ahora viene el tiempo en el que esa fe silenciosa será exaltada. La restauración que Dios trae para tu vida no será solo interna. Será tan evidente que incluso aquellos que te vieron caer tendrán que reconocer que Dios fue quien te levantó. No se trata de orgullo ni de vanagloria, se trata de testimonio. Dios va a usar tu vida para mostrar lo que significa confiar cuando todo se pierde. Y lo hará tan público, tan notorio, que tu proceso se convertirá en mensaje. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo contigo. Porque no es tu capacidad la que brillará, es su fidelidad. No es tu esfuerzo el que será visto, es su gracia manifestada en ti. Has sembrado en lágrimas, y ahora vas a cosechar en alegría. Pero no solo para ti. Lo que Dios va a hacer contigo, bendecirá a muchos más. Porque hay personas que necesitan ver que sí se puede volver a empezar, que sí se puede creer en medio del quebranto, que sí vale la pena esperar en Dios, y tú vas a ser esa señal viva. Tu historia hablará más fuerte que 1000 palabras. Tu restauración será una respuesta para otros. A veces creemos que la fe es solo para obtener lo que pedimos, pero la verdadera fe es la que se mantiene firme aun cuando no recibe nada. Es esa fe la que Dios premia, la que no se mueve por emociones, sino por convicción, la que no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Y si tú te mantuviste creyendo durante el valle, entonces prepárate, porque viene el monte, viene la cima, viene el cumplimiento. Dios no hace las cosas a medias, no te dará una pequeña bendición como para consolarte. Él te dará una restauración completa, abundante, evidente, algo que superará lo que perdiste, algo que te hará decir, valió la pena no soltarme, valió la pena seguir creyendo. Y en ese momento, no solo verás su mano, verás su corazón, porque todo lo que viviste fue preparando ese escenario para que su gloria brillara a través de ti. Así que no te rindas ahora, no dudes de lo que sembraste, no pienses que el cielo se olvidó de tu fe, esa fe que parecía inútil, esa obediencia sin testigos, ese dolor ofrecido en silencio, todo será recompensado, y será en público. Será frente a quienes te vieron caer, frente a quienes pensaron que no ibas a salir. Porque Dios no solo restaura, Él exalta a los que confían en Él, aun cuando todo se oscurece. Y tú eres uno de ellos. Enseñanza 9. No te aferres a lo viejo. Prepárate para lo nuevo. Hay etapas que terminan no porque hayan sido malas, sino porque ya cumplieron su propósito. Hay personas que se van, caminos que se cierran, ciclos que concluyen, no porque fracasaste, sino porque es tiempo de avanzar. Y si hoy estás viviendo una transición, si sientes que algo en ti se está soltando, aunque duela, aunque te asuste, quiero decirte algo claro: no te aferres a lo viejo, prepárate para lo nuevo, porque como dice Mateo capítulo 9, versículo 17, ni se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo que Dios quiere derramar necesita espacio, necesita un corazón dispuesto, necesita una estructura renovada. Aferrarte a lo que fue te impide recibir lo que viene. No puedes caminar hacia adelante con los brazos llenos del pasado. No puedes abrazar lo nuevo si todavía estás sosteniendo lo viejo con fuerza. Hay recuerdos que ya no te nutren, solo te atan. Hay emociones que ya no te construyen, solo te desgastan. Hay relaciones que ya no suman, solo estancan. Y por más cariño, por más historia, si Dios te está diciendo suelta, es porque hay algo mejor en camino. No se trata de despreciar lo vivido, sino de honrarlo soltándolo. Porque lo que fue importante ayer puede ser un obstáculo hoy si te aferras a ello fuera de tiempo. Hay estaciones que se sienten cómodas, conocidas,
seguras, pero fueron diseñadas para impulsarte, no para encerrarte. Si no sueltas lo viejo, lo nuevo no cabe. Dios quiere darte más, pero necesitas vaciarte de lo que ya no corresponde. Muchas veces pedimos un cambio, pero cuando Dios comienza a mover las piezas, nos resistimos. Queremos bendiciones nuevas, pero no queremos renunciar a nuestras costumbres viejas. Queremos avances, pero seguimos pensando, sintiendo y actuando igual. Y ahí es donde todo se estanca, porque lo nuevo de Dios no se puede contener en un corazón que vive aferrado al ayer. Dios no impone, Él invita, Él muestra el camino, pero tú decides si avanzas o te quedas. Y esa decisión siempre trae un precio. Dejar lo viejo duele, porque muchas veces está ligado a nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestra zona de confort. Pero también libera, también limpia, también abre. Porque cuando sueltas lo que ya no sirve, tus manos quedan libres para recibir lo que realmente te hará crecer. Pregúntate hoy con honestidad, ¿qué estoy reteniendo que debería soltar? ¿Qué parte de mi pasado estoy usando como excusa para no avanzar? ¿A qué me estoy aferrando por miedo, por costumbre, por dependencia emocional? Porque la renovación que Dios quiere hacer en tu vida necesita espacio, y no lo hará a la fuerza. Espera que tú decidas. Espera que tú confíes lo suficiente como para dejar ir sin saber con exactitud qué vendrá. No es tu responsabilidad entender todo. Es tu responsabilidad confiar. Dios ya vio el otro lado del proceso, ya diseñó lo nuevo, ya lo tiene listo, pero no puede entregártelo si sigues insistiendo en sostener lo que Él ya cerró. Hay algo mejor delante de ti, algo que traerá paz, propósito, claridad. Pero primero tienes que rendirte, primero tienes que vaciarte de todo lo que ya cumplió su tiempo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes lo viejo, no quedará un vacío, quedará un espacio listo para ser llenado por lo eterno. Entonces verás cómo lo que parecía pérdida era preparación, cómo lo que dolía dejar era simplemente un paso hacia algo más grande. Porque Dios no te quita cosas, Él te limpia el camino, Él te aligera el peso, Él te posiciona para lo que sí vale la pena. No temas al cambio, no temas al silencio que viene después de soltar. En ese espacio Dios habla, Dios guía, Dios revela. Suelta lo que fue. Agradece, aprende y sigue, porque el vino nuevo ya está listo, y Dios está esperando un odre renovado en el que pueda derramarlo sin que se pierda. Prepárate, lo nuevo ya viene, y será mejor de lo que imaginabas. Enseñanza 10. Dios restaura primero tu interior, luego lo externo. Muchas veces estamos esperando que todo cambie afuera, que las puertas se abran, que las circunstancias mejoren, que llegue la oportunidad, que se resuelva lo que tanto nos angustia. Y sí, Dios puede hacer todo eso, Él puede transformar cualquier situación, pero la verdad es que su obra más profunda y más poderosa comienza dentro de ti. Dios restaura primero tu interior y después lo externo. Porque el verdadero cambio no es una modificación superficial, es una transformación completa que empieza en el corazón. Como lo expresa el Salmo 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Dios no está interesado en una apariencia de restauración. Él quiere hacer una obra real, duradera, eterna, y para eso, empieza por lo más profundo, por lo que nadie ve, por lo que a veces ni tú mismo comprendes. Comienza quitando la amargura, el miedo, la ansiedad, el orgullo, el resentimiento y todo aquello que, si no se trata, terminará saboteando cualquier bendición que venga del exterior. Porque ¿de qué serviría que se abra una gran puerta si tu corazón sigue atado al pasado? ¿De qué sirve que Dios te lleve a un lugar nuevo si llevas dentro la misma mentalidad que te destruyó en el anterior? Él sabe que no necesitas solo cosas nuevas, necesitas ser alguien nuevo. Y esa renovación se da cuando tú mismo permites que Dios toque lo que duele, lo que pesa, lo que escondes, lo que todavía no has soltado. Es ahí donde comienza la verdadera restauración.
Porque Dios no te restaura solo para verte bien, te restaura para que estés bien, para que vivas en libertad, para que tengas paz, para que seas fuerte desde dentro y no dependas de lo externo para mantenerte firme. Muchos quieren que Dios cambie sus circunstancias, pero no quieren que toque sus corazones. Quieren respuestas sin rendición, quieren avances sin sanidad, pero no funciona así. Dios no trabaja por capas, Él trabaja por raíces. Si quiere cambiar tu vida, va primero a la raíz, al origen de tus miedos, a la causa de tu dolor, al rincón más escondido donde guardaste tu frustración, porque ahí es donde empieza la transformación real. Y cuando permites que Dios limpie tu corazón, que lo sane, que lo renueve, empiezas a ver cómo lo externo también se alinea. Las decisiones que tomas cambian, tu forma de ver las cosas cambia. Lo que antes te paralizaba, ya no te detiene. Lo que antes te hería, ya no te toca igual. Porque cuando el corazón está sano, la vida fluye desde otro lugar. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. La restauración de Dios no es solo consuelo, es transformación. Y muchas veces, antes de darte lo que esperas, Él quiere darte lo que realmente necesitas, un corazón nuevo, uno que no repita patrones, uno que no cargue con culpas pasadas, uno que pueda recibir bendiciones sin autosabotearlas, uno que esté libre para amar, para avanzar, para creer otra vez. Así que si hoy estás esperando que algo cambie allá afuera, pregúntate primero qué necesita cambiar aquí adentro. Tal vez la mayor respuesta no está en una puerta abierta, sino en una limpieza profunda del alma. Tal vez lo que te tiene detenido no es lo que pasa afuera, sino lo que no has dejado que Dios sane dentro de ti. Y cuando dejes que Él haga esa obra interior, verás cómo todo lo demás comienza a tomar forma. Verás cómo la vida empieza a responder de otra manera, porque el entorno se alinea con la transformación del corazón, y tú ya no serás el mismo. No porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque tú cambiaste primero, porque Dios restauró lo más importante, tu interior, y desde ahí empezará a florecer todo lo demás. Enseñanza 11. Dios no se tarda. Él se toma su tiempo perfecto. Sé que hay momentos en los que parece que Dios se ha quedado en silencio. Momentos en los que miras el calendario, los días que pasan, las oraciones que has hecho, y sientes que nada cambia. Esperas una respuesta, una señal, una puerta abierta, y lo único que llega es más espera. Pero escúchame bien, Dios no se tarda. Él se toma su tiempo perfecto. Lo dice claramente en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No es que esté lento, es que Él está obrando con precisión. Tú ves el reloj. Dios ve el panorama completo. Tú cuentas días. Dios prepara escenarios. Tú te preguntas cuándo. Dios te responde confía, porque lo que está diseñando para ti no es algo improvisado. No es una bendición a medias. Es algo que necesita tiempo para madurar, para alinearse, para que tú también estés listo para recibirlo, sin desperdiciarlo. Él no está ausente, está activo, pero su acción muchas veces no se ve a simple vista, porque primero trabaja debajo de la superficie, en lo oculto, en lo que tú no ves, para que cuando llegue el momento, todo encaje como debía ser. La impaciencia te hace creer que Dios se olvidó. La ansiedad te grita que ya debería haber pasado, pero la fe te recuerda que su tiempo es exacto, que nunca llega antes, pero tampoco llega tarde, y que cuando llega, lo cambia todo, porque cuando Dios dice ahora, nada ni nadie puede detener lo que Él ha determinado para ti. Ninguna demora humana, ningún obstáculo, ninguna circunstancia podrá frenar el cumplimiento de su promesa. Hay un propósito en la espera. No es tiempo perdido, es tiempo de preparación, de formación, de fortalecimiento,
Es en ese espacio donde tu carácter se moldea, donde tu fe se purifica, donde tu dependencia de Dios se profundiza. Lo que recibas en el futuro dependerá de lo que estés construyendo hoy en lo invisible. Y si hoy decides confiar, si hoy eliges mantener la fe incluso sin resultados, entonces estás sembrando para una cosecha que será abundante, firme y duradera. A veces, lo que tú llamas tardanza es simplemente misericordia, porque si Dios te entregara todo lo que le estás pidiendo ahora mismo, tal vez no estarías listo para sostenerlo. Él ve lo que tú no ves, conoce tus límites, tus procesos internos, las lecciones que aún necesitas aprender antes de llegar a la bendición. Y por amor, espera, por amor, detiene el reloj humano, porque más importante que darte rápido lo que pides, es darte con propósito lo que necesitas. No confundas silencio con ausencia. Dios está, Dios escucha, Dios actúa, pero a su manera. Y esa manera, aunque no siempre la entiendas, es perfecta. Cuando miremos atrás, entenderemos por qué tuvo que ser así, por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué esa oración no fue respondida en el momento que esperábamos. Todo tendrá sentido, pero hasta que llegue ese día se necesita fe, fe que no depende de lo que ves, fe que se sostiene con esperanza, aunque el calendario te diga otra cosa. Dios no se olvida de lo que te prometió. Él no cambia de opinión, no se arrepiente de lo que ha declarado sobre tu vida. Y si dijo que lo haría, lo hará. No como tú esperas, sino como Él sabe que es mejor. Así que no dejes que la espera te robe la paz. No permitas que la impaciencia ahogue tu fe. Mantente firme, persevera, ora, alaba. Sigue caminando con la certeza de que lo que viene está en camino y llegará exactamente en el momento que tiene que llegar. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de tiempo, tiempo perfecto, tiempo divino. Y cuando ese tiempo llegue, vas a comprender que cada segundo de espera valió la pena, porque Dios no se tarda, Dios se toma su tiempo, y su tiempo siempre es el mejor. Enseñanza 12. Tu dolor es parte de un propósito mayor. Sé que hay dolores que parecen no tener sentido. Momentos en los que te preguntas por qué tuviste que pasar por eso. ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué tuviste que perder lo que perdiste? Y tal vez nadie te lo ha podido explicar. Tal vez ni tú sabes cómo sigues en pie después de todo. Pero hoy quiero que lo escuches con el corazón abierto. Tu dolor es parte de un propósito mayor. Nada ha sido en vano. Nada ha pasado desapercibido para Dios. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No solo las buenas, también las que te quebraron. Ese momento que no entendiste, esa pérdida que te partió el alma, esa traición que no viste venir, esa etapa que terminó de forma abrupta. Todo forma parte de algo más grande que tú todavía no ves, porque Dios no obra a partir de tu comodidad, sino de tu crecimiento. Y a veces crecer duele. A veces el propósito pasa por el quebranto, por la soledad, por la noche oscura del alma. Pero si hoy sigues aquí, es porque nada de lo que viviste fue para destruirte, fue para moldearte. Dios no causa todo lo que te duele, pero sí usa todo lo que te pasa. Él no es el autor del dolor, pero es el redentor del sufrimiento. Puede tomar lo que el enemigo quiso usar para destruirte y transformarlo en la base de tu mayor testimonio. Puede usar tus cicatrices como señales vivas de que lo superaste, de que aprendiste, de que fuiste transformado. Porque Dios no necesita evitar el dolor para mostrar su poder. Muchas veces lo muestra justo a través del dolor. Y eso es lo que muchas veces no entendemos en medio del proceso. Queremos que Dios nos libre del fuego, pero Él decide entrar con nosotros en medio de las llamas. Queremos que nos saque de la tormenta, pero Él prefiere calmar nuestro corazón en medio de ella, porque lo que más le importa no es cambiar tus circunstancias rápidamente, sino formar en ti un carácter inquebrantable,
uno que ya no dependa de lo externo para estar en paz, uno que haya sido refinado en medio de la adversidad. El dolor, por sí solo, no edifica. Pero el dolor en manos de Dios, sí, Él lo convierte en escuela, en plataforma, en puente. Y si tú decides no rendirte, si decides creer que aún lo más difícil será parte de algo mayor, entonces nada de lo que has vivido será desperdiciado. Porque Dios es experto en usar lo roto para construir algo nuevo, en tomar lo que nadie valoró y darle un propósito eterno. Y llegará el momento en que mires hacia atrás y entiendas por qué tuvo que ser así, por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué esa temporada terminó. No porque tengas todas las respuestas, sino porque verás el fruto, porque te darás cuenta de que el propósito no era solo sobrevivir, era crecer, era sanar, era fortalecerte para lo que viene. No tengas miedo de tus cicatrices, no las escondas. Son marcas de que pasaste por la batalla y saliste más fuerte. Son parte de tu historia. Y Dios las usará para hablar a través de ti, para consolar a otros, para inspirar a los que piensan que no hay salida. Porque tú serás prueba viviente de que, en las manos correctas, el dolor no destruye, edifica. Así que no te detengas, no maldigas el proceso, no te avergüences de lo que sufriste. Todo lo que has vivido, absolutamente todo, será usado por Dios para algo mayor. Porque cuando lo amas, cuando confías, cuando te rindes a su voluntad, incluso lo más difícil termina obrando para bien. Y aunque hoy no entiendas del todo, un día sabrás que fue necesario. Porque el dolor fue parte de tu propósito, y el propósito siempre es más grande que el momento. Enseñanza 13. La restitución de Dios borra la vergüenza del pasado. Hay momentos en la vida en los que lo único que queda es el silencio. Después del error, después de la caída, después del abandono, después de haberte dado por completo y haber recibido rechazo, burla, traición, queda ese vacío que no solo duele, sino que avergüenza. Y es ahí donde muchos se esconden, donde prefieren callar, donde ya no quieren mirar hacia atrás, porque todo lo que ven es una historia marcada por la vergüenza. Pero hoy quiero que sepas algo que puede cambiarlo todo. La restitución de Dios borra la vergüenza del pasado. Porque como dice en Joel capítulo 2, versículo 27, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios no te rescata solo para consolarte. Él te levanta para restaurarte con honra. Él no solo te limpia, te vuelve a vestir. No solo te perdona, te posiciona. Porque la vergüenza es una de las armas más fuertes del enemigo. Y Dios lo sabe. La vergüenza paraliza, hace que dudes de ti, que dejes de soñar, que te sientas indigno de lo nuevo. Pero lo que el enemigo usó para humillarte, Dios lo usará para honrarte. Ese mismo lugar donde fuiste señalado será el lugar donde Dios te exalte. Esa misma historia que creías que debías esconder será la que Dios usará como testimonio de redención. Nada de lo que viviste será desperdiciado si se lo entregas a Dios. La restitución divina no solo te devuelve lo que perdiste, te lo devuelve multiplicado, fortalecido y con un propósito mucho más alto. Cuando Él restituye, también limpia tu nombre, tu imagen, tu valor delante de los ojos de los demás. Y no lo hace para inflar tu ego, lo hace para que se vea su gloria, para que todos sepan que fue su mano la que te levantó. Dios no te ve como el error que cometiste, Él te ve como la obra que sigue moldeando. No te define por la caída, sino por la forma en la que te está restaurando. La vergüenza que sentiste no será tu marca para siempre, no será tu identidad, porque donde abundó la humillación, sobreabundará su gracia. Y esa gracia no solo cubre, transforma, no solo tapa el pasado, lo convierte en plataforma. Quizás te sentiste observado, juzgado, criticado. Quizás fuiste señalado por quienes no conocen tu proceso. Pero Dios sí lo conoce. Él sabe lo que callaste, sabe lo que te dolió, sabe cuántas veces lloraste en secreto y cuántas veces pensaste que ya no habría redención para ti.
Y aún así, Él preparó una restitución, una tan grande que cambiará tu historia por completo, una que no solo traerá paz, sino honra. No necesitas defenderte, no necesitas demostrar nada a nadie, solo necesitas creer que Dios está obrando. Y cuando llegue el tiempo de la restitución, no habrá quien pueda detenerlo. Lo que parecía humillación será recordado como parte del proceso que te llevó a la honra. Y todos los que te vieron en el valle verán también tu ascenso al monte, no por venganza, sino por propósito, porque Dios se complace en restaurar públicamente a los que se humillaron en lo secreto. No te avergüences más, no camines con la cabeza baja, no te condenes por lo que ya fue. Lo que pasó no tiene poder para limitar lo que viene. Dios ya lo perdonó, y si Él lo perdonó, nadie más tiene autoridad para señalarlo. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad para caminar con libertad, con esperanza, con la certeza de que la vergüenza será borrada y reemplazada por honra. Y cuando esa restitución llegue, te darás cuenta de que todo el proceso valió la pena, que cada lágrima tuvo sentido, que cada caída fue parte de la preparación, porque la vergüenza nunca fue tu destino. Tu destino es la redención, la honra y el testimonio vivo de lo que Dios hace cuando uno se rinde a Él por completo. Y entonces, como dice su palabra, tú también podrás decir: nunca más seré avergonzado, porque Dios me ha restituido con su amor y con su gloria. Enseñanza 14. Dios no solo devuelve, Él renueva por completo. Hay cosas que no necesitan ser devueltas, necesitan ser renovadas. Hay situaciones que no tienen que repetirse, sino transformarse. Y lo que Dios está preparando para tu vida no es simplemente una reposición de lo que perdiste. No es solo devolverte lo que se te fue, es algo mucho más grande, más profundo, más poderoso, porque Dios no solo devuelve, Él renueva por completo. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios entra en tu vida, no viene a parchar lo que ya no sirve. Viene a hacer todo nuevo. Viene a cambiar la raíz, la estructura, el sentido mismo de lo que eres y de cómo ves las cosas. Él no quiere que regreses al punto donde estabas antes del dolor, antes de la pérdida, antes del quebranto. Él quiere llevarte más allá, a un nivel distinto, a una mentalidad renovada, a una vida que ya no depende de lo que fuiste, sino de lo que estás siendo en sus manos. Y eso es lo más poderoso de la transformación que Dios ofrece, porque no se trata de volver atrás, sino de avanzar con propósito, de comenzar desde otro lugar, de reconstruir no con los mismos materiales, sino con recursos nuevos, con una visión nueva, con una identidad distinta. Cuando Él renueva, lo hace todo: tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, tu entorno, tus decisiones. Y ese cambio no es temporal ni superficial, es profundo y eterno. Hay muchas personas que quieren que Dios les devuelva algo que perdieron, sin entender que Dios quiere hacer algo mejor. Quieren recuperar una relación, una oportunidad, una temporada. Pero Dios está diciendo: no voy a devolvértelo como estaba. Voy a renovarlo completamente. Voy a darte algo nuevo que sí te impulse, que sí te edifique, que sí esté alineado con el propósito que tengo contigo. La renovación no siempre se ve de inmediato. A veces parece que nada ocurre, pero en lo invisible, Dios ya está obrando. Está cerrando ciclos que no te atrevías a terminar. Está cortando cadenas que no veías. Está limpiando tu mente de patrones viejos. Está restaurando tu corazón desde dentro. Porque antes de mostrar algo nuevo por fuera, Dios lo establece primero en lo interno. Y cuando lo interno cambia, todo lo demás empieza a alinearse. No te aferres a lo que era. No insistas en volver a lo que ya cumplió su ciclo. Hay cosas que se ven bien, pero ya no funcionan.
Hay personas que estuvieron bien por un tiempo, pero no deben continuar. Hay caminos que te sirvieron en una etapa, pero no te llevarán al siguiente nivel. Dios quiere que sueltes lo viejo para que abraces lo nuevo. Y lo nuevo no es solo diferente, es mejor, es más puro, más claro, más firme. Cuando Dios te renueva, tú ya no reaccionas igual. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no vives esperando validación externa, porque entiendes tu valor en Él. Ya no buscas lo que te entretiene, sino lo que te edifica, porque ya no eres el mismo. Fuiste renovado. Y desde esa nueva posición, todo lo que hagas empieza a producir fruto distinto. Relaciones distintas, decisiones más sabias, una vida más liviana, más plena. Por eso, prepárate para comenzar desde otro nivel. Ya no estás donde estuviste. Ya no eres quien fuiste. Lo que viene no es una repetición, es una revelación. No es lo que perdiste lo que necesitas, es lo que Dios está por entregarte. Y cuando lo recibas, entenderás por qué tuvo que pasar todo como pasó. Porque la renovación que viene de Dios no copia el pasado, lo supera con creces. Y tú, que quizás te sentías acabado o olvidado, confundido, estás a punto de ver que todo eso era parte del proceso, porque no era el fin, era el inicio de algo mucho más grande. Dios no está reconstruyendo tu vida para que luzca igual, la está renovando por completo, porque eres nueva criatura, y eso significa que tu historia también será nueva, desde otro nivel, con otro corazón, con otro propósito. Enseñanza 15. Tu temporada de sequía dará paso a una lluvia de bendiciones. Sé que has pasado por momentos donde todo parecía estancado, donde nada florecía, donde diste tu mejor esfuerzo, sembraste con fe, oraste con lágrimas, y aún así parecía que el cielo estaba cerrado. Esos días en los que te preguntaste si Dios realmente estaba viendo tu esfuerzo, si tus oraciones estaban llegando, si algún día volvería a llover sobre tu vida. Pero hoy quiero hablarte directo al corazón. Tu temporada de sequía está por terminar. Viene una lluvia, y no cualquier lluvia. Una lluvia de bendiciones, una doble porción que cambiará tu historia. Así lo dice Joel capítulo 2, versículo 23. Él hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. No fuiste olvidado, no fuiste desechado. La sequía que viviste no fue un castigo, fue una preparación. En ese tiempo en que parecía que todo estaba seco, Dios estaba trabajando en tus raíces, porque no toda bendición comienza con abundancia. Algunas comienzan con silencio, con espera, con desierto, porque es en la sequía donde se forja la dependencia total de Dios, donde se purifica tu fe, donde aprendes a confiar incluso cuando no ves fruto. Pero la sequía no es eterna. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, y tú estás a punto de entrar en el tiempo de la cosecha. Esa lluvia que viene sobre ti traerá restauración, traerá respuestas, traerá oportunidades. No será solo una señal de que Dios te escuchó, será una muestra de que Él nunca dejó de estar contigo, porque incluso cuando no lo sentías, Él ya tenía preparada la lluvia que viene para ti. Y lo más hermoso es que no será una sola lluvia. La palabra dice que será la lluvia temprana y la tardía. Eso significa una doble porción. Lo que debió llegar antes y no llegó, y lo que viene después en abundancia. Lo que te fue retenido, lo que parecía perdido, lo que otros te dijeron que no verías más. Dios lo tiene listo para derramar en tu vida, porque no olvidó ni una semilla que sembraste en fe. Cada oración que hiciste con el corazón quebrantado fue una gota que alimentó el cielo. Cada acto de obediencia en medio de la incertidumbre fue una ofrenda que llegó a su trono. Y ahora el cielo responde. Y cuando Dios responde, lo hace en grande. La sequía se convierte en terreno fértil. Lo que parecía muerto, revive.
lo que estaba seco, florece, porque cuando llueve desde el cielo, todo lo que toca es transformado. No te distraigas con lo que ves ahora. Puede que aún no se note la nube, puede que el suelo aún esté duro, pero dentro de poco sentirás las primeras gotas, y cuando empiece a llover, no será una lluvia ligera, será una lluvia que arrastra cadenas, que rompe límites, que sana heridas, que abre caminos. Será una lluvia que trae cumplimiento, paz, dirección, propósito. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en la sequía. Él te estuvo preparando, y ahora que estás más fuerte, más maduro, más consciente de quién es Él, estás listo para recibir lo que viene. Porque no se trata solo de recibir bendiciones, se trata de sostenerlas, de honrarlas, de usarlas con sabiduría. Por eso hubo un proceso, por eso hubo silencio, pero ya viene el sonido de la lluvia. Levanta tu mirada, endereza tus hombros, no vivas con mentalidad de escasez. Dios está por sorprenderte. Esa temporada donde parecía que todo se secaba, donde las puertas se cerraban, donde tu alma se desgastaba, está llegando a su fin. Y lo que viene no será una gota, será un diluvio de bendiciones preparadas solo para ti. Prepárate para la lluvia, porque lo que sembraste con dolor, lo cosecharás con alegría. Porque lo que parecía el fin, era solo la antesala de una doble porción. Porque Dios no solo promete, Él cumple. Y su cumplimiento es como la lluvia, refresca, nutre y transforma todo lo que toca. Tu tierra volverá a dar fruto. Tu alma volverá a cantar. Tu vida será testimonio vivo de que, después de la sequía, siempre viene la lluvia. Enseñanza 16. Dios restaura lo perdido cuando decides confiar de nuevo. Hay momentos en los que el alma queda tan golpeada que cuesta volver a confiar. Después de la pérdida, después de la decepción, después de ese silencio que parecía eterno, lo primero que se quiebra no es la esperanza, es la confianza. Te preguntas si vale la pena creer de nuevo, si no es mejor quedarte en el terreno conocido del desencanto, si abrir el corazón otra vez no te hará más daño que bien. Pero hoy quiero decirte algo con todo el peso de la verdad. Dios restaura lo perdido cuando decides confiar de nuevo. No cuando todo se acomoda, no cuando ya no duele, sino cuando das ese paso de fe en medio de la incertidumbre, cuando aún con el alma rota dices, Señor, confío en ti. Jeremías capítulo 17, versículo 7, lo dice con claridad. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No dice el que lo tiene todo resuelto. No dice el que no ha fallado nunca. Dice el que confía, porque la restauración no comienza en el exterior, comienza en el interior. Comienza con esa decisión silenciosa y poderosa de creer otra vez, de volver a abrir el corazón, de soltar la defensa que te protegía, pero también te encerraba, porque la fe es la llave, y Dios tiene preparada la puerta. Pero esa puerta solo se abre desde adentro. A veces estás esperando ver resultados para confiar, pero Dios está esperando que confíes para mostrarte los resultados. Así funciona el reino. No caminas por vista, caminas por fe, porque Dios no premia la duda disfrazada de lógica, Él honra la confianza genuina. Esa que dice, no entiendo todo, pero camino. Esa que, aunque tiembla, da el paso. Esa que, aunque recuerda la pérdida, decide creer en la promesa. Dios no está limitado por lo que perdiste. Él no necesita las piezas originales para restaurarte. Él puede hacer todo nuevo, aún desde las ruinas, pero necesita algo tuyo, tu fe. No porque Él no pueda obrar sin ti, sino porque su forma de obrar honra tu decisión. Cuando eliges confiar otra vez, le estás dando permiso a Dios de entrar en esas áreas que habías cerrado. Y Él no entra por la fuerza, Él espera que le abras. Muchos se estancan no por lo que perdieron, sino por lo que dejaron de creer después de la pérdida. Se quedan viviendo con la mente en el pasado,
con el corazón lleno de heridas sin sanar. Y Dios quiere intervenir, quiere restaurar, pero no puede derramar aceite nuevo en corazones que siguen cubiertos por la amargura. Por eso, confiar es rendirse, es decir, Señor, ya no cargo más con esto, lo pongo en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. Y cuando decides dar ese paso, algo se activa en lo espiritual. No siempre se nota de inmediato, pero ya no estás solo, ya no estás en el mismo punto. Has dado el paso que Dios necesitaba, y entonces el cielo se mueve, porque la fe mueve montañas, pero también mueve procesos. Abre caminos, renueva fuerzas, y lo que parecía estancado comienza a fluir. Dios tiene en su poder lo que tú crees que perdiste para siempre. No solo puede devolvértelo, puede multiplicarlo, pero no lo hará mientras tu corazón siga cerrado. Hoy, más que nunca, necesitas confiar. No en ti, no en otros, no en el sistema, confiar en Él. Porque los que confían en Dios nunca son avergonzados. Porque los que se rinden a Él, aunque hayan perdido mucho, están en posición de recibir algo mucho mayor. Y cuando esa restauración llegue, entenderás por qué fue necesario confiar sin pruebas. Porque Dios no quiere que vivas dependiendo de resultados. Quiere que vivas dependiendo de su voz. Y su voz hoy te dice, confía otra vez. Vuelve a creer, porque lo que tengo para ti supera todo lo que se fue. Pero necesitas abrir la puerta, y la llave sigue siendo la fe. Enseñanza 17. No te enfoques en lo que se fue, sino en lo que viene. Hay una trampa silenciosa que te impide avanzar, y es vivir mirando hacia atrás, pensando constantemente en lo que se fue, en lo que no funcionó, en lo que perdiste, en lo que ya no puedes cambiar. Te detienes en recuerdos que duelen, en errores que cometiste, en personas que ya no están, y sin darte cuenta, estás anclando tu presente a un pasado que ya no puede darte nada nuevo. Pero hoy quiero decirte esto con firmeza. No te enfoques en lo que se fue, enfócate en lo que viene. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Dios no ha terminado contigo. Aún hay más, aún hay camino. Aún hay promesas que no se han cumplido, pero si sigues viviendo con los ojos puestos en lo que ya pasó, te perderás lo que está por venir. Porque nadie puede caminar hacia adelante mirando hacia atrás. Nadie puede recibir lo nuevo si su corazón sigue ocupado por lo que perdió. Es tiempo de soltar, no por debilidad, sino por madurez, no por indiferencia, sino por sabiduría. Porque hay momentos en la vida donde soltar no es rendirse, es abrir espacio para que Dios haga algo diferente. A veces estás tan enfocado en lo que se fue que ni siquiera te das cuenta de que ya estás en otro tiempo. Ya no eres el mismo, ya no estás en el mismo lugar, ya creciste, ya entendiste cosas que antes no comprendías. Y eso es parte del plan de Dios. Él no se quedó en tu pasado. Él siempre mira hacia adelante. Él siempre te llama a avanzar, porque el propósito que tiene contigo no se detuvo con esa pérdida ni con esa decepción. Solo cambió de forma, solo tomó una nueva dirección. La vida cristiana no es una vida atada al ayer. Es una vida que mira al cielo con expectativa. Es una vida que dice, no entiendo todo, pero sigo caminando porque la meta no está atrás, está adelante. Y si sigues lamentándote por lo que no fue, no podrás disfrutar lo que sí puede ser. Dios no te diseñó para estancarte en lo que pasó. Te diseñó para crecer, para renovarte, para florecer aún después del invierno más largo. Hay algo poderoso en aprender a cerrar ciclos, en decir gracias por lo que fue, pero ya no más. Y eso no significa olvidar con frialdad. Significa honrar el pasado sin vivir esclavo de él. Porque lo que perdiste puede haberte dolido, pero no tiene derecho a definir tu destino. Lo que pasó puede haber marcado una etapa, pero no puede escribir el resto de tu historia.
Dios quiere hacer algo nuevo, pero no lo hará donde aún hay ataduras con lo viejo. No puedes recibir la promesa si sigues abrazando el lamento. No puedes ver la nueva puerta si tu mirada sigue puesta en la que se cerró. Y sí, hay heridas, y sí, hubo temporadas duras, pero el hecho de que sigas aquí es la prueba de que no fue el final. Fue solo parte del proceso. Y lo mejor, lo verdaderamente grande, aún está por manifestarse. No estás solo. Dios está contigo. Y si Él está contigo, nada de lo que se fue puede compararse con lo que está por venir. Él no necesita devolverte exactamente lo que perdiste. Él puede darte algo que ni siquiera imaginaste. Pero para eso, necesitas alinear tu mirada con su visión. Necesitas soltar el pasado y fijar tus ojos en la meta. Porque ahí es donde está la vida. Ahí es donde está el cumplimiento. Ahí es donde tu historia cobra sentido. Hoy es el día para dejar atrás lo que ya no te nutre, para dejar de llorar por lo que no regresará. Hoy es el día para levantarte, respirar hondo y decir: Señor, ya no miraré más hacia atrás. Decido avanzar contigo. Decido confiar en lo que viene, porque sé que aún no has terminado conmigo. Porque cuando decides mirar hacia adelante, empiezas a caminar en dirección al destino que Dios soñó para ti desde el principio. Enseñanza 18. Tu prueba más grande puede ser la antesala de tu bendición más grande. Has tenido que atravesar momentos donde parecía que todo se derrumbaba, situaciones que te pusieron de rodillas, no por elección, sino por cansancio, por dolor, por desesperación. Y quizás pensaste que era el final, que ya no había forma de salir, que esa prueba era demasiado grande para ti. Pero escúchame con atención, tu prueba más grande puede ser la antesala de tu bendición más grande, porque Dios no permite que llores en vano. Cada lágrima derramada ha sido una semilla, y como dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No siempre lo ves en el momento. Mientras estás en medio de la tormenta, todo parece confuso, injusto, insoportable. Pero cuando Dios permite una prueba así de intensa, es porque hay una promesa aún más profunda detrás de ella. Él no prueba para quebrarte, prueba para posicionarte, porque la bendición que viene después de esa lucha será tan grande que solo un corazón que fue procesado en el fuego podrá sostenerla con sabiduría y humildad. Las lágrimas no son señal de debilidad, son símbolo de siembra. Cada oración hecha entre sollozos, cada noche sin dormir, cada vez que seguiste creyendo aunque ya no tenías fuerzas. Todo eso cuenta, todo eso es parte del terreno que Dios está preparando para que su bendición no solo llegue, sino que florezca en tu vida. Porque Él no recompensa solo el resultado, también honra el proceso. Y si has estado llorando en secreto, si sientes que nadie ha notado lo que llevas por dentro, quiero que sepas que Dios sí lo ha visto. Él ha contado cada lágrima, las ha recogido, las ha guardado, y en su tiempo perfecto las transformará en risas. No cualquier risa, una alegría que viene del cielo, una que no depende de circunstancias, sino de revelación. La revelación de que todo ese dolor tenía propósito, de que todo ese sufrimiento estaba construyendo algo eterno en ti. La prueba que estás atravesando no es el final, es el umbral, es ese punto donde sientes que ya no puedes más, pero justo ahí es donde el cielo se abre, porque cuando llegas al límite de tus fuerzas, empiezas a depender completamente de las fuerzas de Dios. Y es ahí donde ocurre el milagro, donde lo imposible se vuelve real, donde lo que parecía roto empieza a cobrar sentido, porque Dios se especializa en dar vuelta las situaciones más oscuras y convertirlas en las plataformas de mayor gloria. No malinterpretes tu dolor, no creas que es castigo. En muchos casos es preparación, es el campo fértil donde Dios va a derramar algo que no solo te levantará, sino que impactará a otros. Porque las bendiciones más grandes casi siempre llegan después de las pruebas más intensas.
Y tú no fuiste diseñado para quedarte en medio del dolor. Fuiste creado para vencerlo, para atravesarlo, para salir al otro lado con un testimonio en la boca y una gloria en el alma que nadie te podrá quitar. Y cuando esa bendición llegue, porque va a llegar, te darás cuenta de que valió la pena no rendirte, que fue correcto seguir creyendo, que tu fe, aunque temblorosa, fue suficiente. Porque Dios no busca fe perfecta, busca corazones dispuestos. Y si tú, en medio de tu prueba, aún puedes decir, Señor, confío en ti, entonces prepárate, porque algo está por cambiar. Algo está por florecer. Algo está por caer del cielo como respuesta. Vas a reír, y esa risa no será superficial. Será una risa que brota del alma, que nace de haber sobrevivido lo que otros pensaban que te destruiría. Será una risa con lágrimas de gratitud, con una convicción firme de que Dios es fiel. Donde lloraste, reirás. Donde fuiste quebrado, serás levantado. Donde te sentiste solo, Dios te mostrará que siempre estuvo ahí. Y entonces lo sabrás. Esta prueba no fue el final, fue solo el principio de la mayor bendición que hayas visto. Enseñanza 19. Dios honra a quien permanece fiel en medio de la pérdida. Permanecer fiel cuando todo está bien es fácil. Cuando hay abundancia, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan rápido, cuando el camino está despejado, es sencillo levantar las manos y decir, gracias Señor. Pero la verdadera fidelidad se prueba en el dolor, en la pérdida, en los silencios que duelen, en las temporadas donde no hay señales claras y todo parece oscuro. Y es en ese lugar donde Dios observa con ojos de eternidad, porque Él honra a quien permanece fiel en medio de la pérdida. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay una fidelidad que no depende de lo que recibes, sino de lo que crees, de lo que sabes en lo profundo de tu espíritu, aunque todo afuera parezca gritar lo contrario. Hay momentos en los que seguir creyendo es un acto heroico, en los que simplemente no rendirte ya es una victoria. Y eso es lo que Dios ve. No ve perfección, no ve emociones inquebrantables, ve tu decisión de seguir firme, aunque el alma tiemble. Quizás tú has pasado por pérdidas que no puedes explicar, relaciones que se rompieron, oportunidades que se esfumaron, personas que amabas y que ya no están. Tal vez has tenido que soltar cosas que te dolieron más de lo que esperabas, y en medio de todo eso, elegiste no soltar tu fe. No lo hiciste porque eras fuerte, lo hiciste porque sabías que, aunque no entendías, Dios seguía siendo Dios. Esa decisión, esa firmeza silenciosa, es la que el cielo honra. Dios no se olvida de quienes permanecen cuando todo lo demás se derrumba. Él no es indiferente a tus noches de oración, a tus luchas internas, a tus lágrimas escondidas. La fidelidad en la pérdida tiene un peso especial, tiene un valor eterno, porque no nace del interés, nace del amor. No se basa en lo que Dios da, se sostiene por quien Él es. Y la promesa es clara, te daré la corona de la vida. No es cualquier recompensa, es vida, es propósito, es honra divina, es esa manifestación del favor de Dios que no solo te restaura, sino que te posiciona. Porque quien permanece fiel cuando otros se alejan, cuando otros se rinden, cuando otros se enfrían, está siendo preparado para una medida de gloria mayor. Tu constancia traerá recompensa. No siempre vendrá como tú esperas, pero vendrá. A veces llega en forma de paz en medio de la tormenta. A veces llega como nuevas puertas que jamás imaginaste. Otras veces como fuerza renovada cuando pensabas que ya no podías más. Pero siempre llega, porque Dios es justo. Él no ignora ni una sola de tus batallas internas. Y cuando ve fidelidad en medio de la pérdida, se inclina, actúa, restaura. No te compares con otros. No midas tu fidelidad
por resultados inmediatos. La verdadera fidelidad no se basa en lo que se obtiene, sino en lo que se decide. Y si tú decidiste seguir caminando con Dios, aunque todo te empujara a lo contrario, entonces estás más cerca de esa recompensa de lo que imaginas. A veces parece que no pasa nada, que el cielo está en silencio. Pero lo que no ves es que, mientras tú permaneces, Dios está preparando algo que no se mueve por emoción, sino por convicción. Algo que no se detendrá, algo que será evidencia de que sí vale la pena ser fiel, sí vale la pena confiar, sí vale la pena creer, aun cuando se ha perdido mucho. No estás solo, no estás caminando en vano, no estás creyendo para nada. Lo que estás sembrando en fidelidad, lo cosecharás en honra. Y cuando llegue ese día, cuando veas lo que Dios estuvo preparando mientras tú te mantenías firme, entenderás que cada paso dado en la pérdida tenía un propósito, porque Dios honra a los que no lo abandonan, a los que se mantienen de pie, a los que deciden amarle aún sin entender. Y esa corona de vida no es solo un futuro prometido. Es una gloria que comienza desde ahora, en lo profundo de tu alma, y se extiende hasta la eternidad. Enseñanza 20. El proceso fue preparación, no castigo. Tal vez te has preguntado más de una vez por qué tuviste que pasar por tanto. ¿Por qué se hizo tan largo el camino? ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué parecía que todos avanzaban y tú no? Hubo noches en las que sentiste que habías hecho todo bien, y aún así, nada salía como esperabas. Momentos donde te invadió la duda, pensando si acaso estabas siendo castigado. Pero hoy necesito decirte esto. El proceso no fue castigo, fue preparación. Todo lo que atravesaste, cada espera, cada lágrima, cada silencio, tenía un propósito. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. No fue en vano. Dios no te abandonó en medio de la tormenta. Al contrario, estaba contigo todo el tiempo, obrando en lo más profundo de tu ser. Mientras tú pensabas que todo se estaba cayendo, Él estaba edificando algo que no se ve, pero que sostiene. Porque hay cosas que solo se aprenden en el desierto. Hay fuerzas que solo se desarrollan cuando ya no tienes a qué aferrarte, más que a Dios mismo. Él sabía que había cosas en ti que necesitaban ser pulidas antes de entregarte lo que habías pedido. Sabía que, si llegabas antes de tiempo, podrías perder la bendición. Así que te detuvo no para frustrarte, sino para formarte. No para castigarte, sino para prepararte. Porque su plan contigo es más grande que solo responder una oración. Su plan es que seas transformado a la imagen de Cristo, fuerte, firme y con propósito eterno. A veces queremos la bendición, pero no estamos listos para sostenerla. Queremos que se abran puertas, pero no entendemos que antes Dios quiere afirmarnos por dentro. No es por crueldad, es por amor, porque todo lo que es eterno se construye desde dentro. Y tú, aunque no lo notaste, fuiste creciendo, fuiste sanando, fuiste soltando cosas que no te servían. Fuiste madurando en la fe, y todo eso sucedió en el proceso que tanto te costó aceptar. El dolor fue real, pero también fue parte del diseño. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque Él usa el sufrimiento como herramienta de perfección. Y ahora, después de ese tiempo de padecimiento, viene lo que Él prometió: te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Ya no vas a tambalear ante cualquier viento. Ya no vas a retroceder al primer obstáculo. Ya no vas a depender de la aprobación de los demás para sentirte firme. Porque lo que Dios formó en ti en el proceso, nadie te lo puede quitar. Y lo más hermoso es que ahora estás listo, listo para recibir con entendimiento, listo para avanzar sin miedo, listo para caminar en un nivel nuevo, con una fe probada,
con una mente renovada, con un corazón más sensible a su voz. Dios no se olvidó de ti, solo estaba trabajando en silencio, como el alfarero que moldea la vasija sin que nadie lo vea. Y ahora que la vasija está lista, viene el tiempo de uso, el tiempo de propósito, el tiempo de manifestación. No te detengas, no malinterpretes el proceso, no lo veas como un error, porque fue parte del plan. Fue la escuela que formó tu carácter, fue el horno que purificó tu fe, fue el terreno donde Dios plantó raíces profundas. Y ahora, todo eso va a florecer, no por casualidad, sino porque llega el tiempo de ser establecido. Dios está por mostrarte el porqué. Está por revelarte que cada paso, incluso los más duros, estaban dirigidos por su mano. Y cuando veas lo que viene, no solo te alegrarás por la bendición, te alegrarás por haber pasado por el proceso. Porque entenderás que ahí fue donde Dios más trabajó en ti. Ahí fue donde fuiste preparado para lo que ahora estás por recibir. Si llegaste hasta aquí, es porque hay fe en tu corazón y Dios honra esa fe. Antes de cerrar este mensaje, te invito nuevamente a que escribas en los comentarios, con convicción y entrega total: Dios, devuelve lo que perdí con tu gloria. Amén. Que esa frase no sea solo un deseo, sino una declaración profética sobre tu vida. Escríbela creyendo que el cielo ya está en movimiento a tu favor. Y ahora, déjame orar contigo para cerrar. Señor, gracias por este momento de palabra y esperanza. Gracias porque no olvidas lo que hemos perdido y porque prometiste restauración con gloria. Te pido que cada persona que escuchó este mensaje sienta tu paz, tu fuerza y tu presencia en este preciso instante. Restaura sus corazones, levanta sus vidas y sorpréndelos con tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.